Buen día, estudiantes de octavo básico, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y vamos a hacer un pequeño repaso de la materia que entra en la prueba número uno de inglés, ¿ya? Este pequeño repaso lo armé aquí utilizando PowerPoint y lo estoy grabando en forma de video para que ustedes puedan, obviamente, verlo durante la clase y antes de la prueba. Lo primero que entra en la prueba es algo que en realidad nosotros estamos viendo desde el año pasado y se refiere a la materia de expresar preferencias o expressing preferences. ¿A qué se refería, a qué nos referíamos nosotros con expressing preferences? Nos referíamos a expresiones de preferencia positiva o negativa, es decir, expresiones que nos permiten decir cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Por ejemplo, vimos las expresiones I like, I love, I enjoy, que significa me gusta, me encanta o yo disfruto. De la misma forma, también vimos expresiones de preferencia negativa, es decir, cuando no nos gusta algo, y tenemos expresiones como I dislike, I hate, I can't stand, que significa no me gusta, me carga, yo no soporto. Estas expresiones podemos utilizar en oraciones junto con objetos o cosas, personas o con acciones. Con acciones nos referimos obviamente a verbos. Por ejemplo, podemos utilizar un objeto como la música, ¿cierto? La música es una cosa. O una persona como Maluma, que es un cantante, un artista. O una acción, un verbo como listening to, que se refiere al verbo escuchar. De la misma forma podemos utilizar como objeto a el fútbol, que es una cosa, ¿cierto? Es un deporte. A una persona como Messi, que es un deportista. Y una acción o verbo como playing, que se refiere al verbo play, jugar. Si unimos esto, podemos crear oraciones como I like music, I love Maluma, I enjoy listening to Maluma. ¿Qué significa me gusta la música, me encanta Maluma o yo disfruto escuchar a Maluma? Del mismo modo, podemos hacer oraciones de preferencia negativa como I dislike football, I hate Messi, I can't stand playing football. ¿Qué significan no me gusta el fútbol, me carga Messi o yo no soporto jugar fútbol? Lo importante aquí es que cuando utilizamos oraciones que llevan verbos, como las oraciones de abajo, I enjoy listening to Maluma o I can't stand playing football, es importante que los verbos, en este caso el verbo escuchar, listen, y el verbo jugar, play, vayan acompañados siempre de una ing cada vez que utilizamos expresiones de preferencia, ya sea I like, I love, I enjoy o I dislike, I hate, I can't stand. Entonces, es importante que digamos bien las acciones cuando utilicemos verbos con adverbios de frecuencia. Es correcto decir I like listening to music, I love dancing, I enjoy eating pizza, o I dislike playing football, I hate singing, I can't stand watching TV, ¿cierto? Porque estos verbos, listening, es que es escuchar, dancing, bailar, eating, comer, playing, jugar, singing, cantar, watching, ver o mirar, tienen que ir siempre con ing. Si los escribimos sin ing, como en estos casos en los cuales utilizamos el to en vez de la ing, no sería correcto. Entonces hay que escribirlas correctamente. Además de eso, comenzamos con la unidad número uno, que se refiere a Information and Communication Technologies. ¿A qué nos referimos con Information and Communication Technologies? Bueno, ICTs es lo mismo que decir TIC en español, o sea, tecnologías de la información y la comunicación, los cuales son el conjunto de tecnologías desarrolladas en la actualidad para una comunicación e información más eficientes. Las TICs también han transformado los parámetros de obtención de información por medio de tecnologías de la comunicación cada vez más novedosas. Por ejemplo, en principio estaba el diario, la radio y la televisión, que fueron las primeras TICs. Y después, a través de tecnologías como el Internet y los nuevos dispositivos tecnológicos, hemos podido trabajar con nuevas tecnologías de información y comunicación, como la computadora, las tablets, los smartphones y también plataformas web, como el mismo Classroom que utilizamos, softwares o incluso las apps de nuestros celulares. En esta unidad partimos viendo el uso de can y can't o the use of can y can't, que corresponden al verbo poder, can, y al verbo no poder, que sería can't, lo contrario de poder. Can es una expresión que utilizamos como verbo modal para expresar posibilidad y habilidad, algo que se puede hacer o que uno puede, es capaz de hacer. Mientras que can't
se utiliza para expresar inhabilidad, es decir, lo que nosotros no somos capaces de hacer, lo que no podemos hacer. Para utilizar estas expresiones necesitamos también saber, obviamente, la estructura de las oraciones que llevan can y can't. Las oraciones que utilizan el verbo can, o sea, el verbo poder, comienzan con un sujeto, o sea, quien realiza la acción de poder, luego el verbo can, el verbo poder, luego el verbo principal, y finalmente, de manera optativa, podemos utilizar un complemento. El complemento puede ir o puede no ir. Por ejemplo, the robot can dance. The robot es el sujeto, can es el verbo poder y dance es el verbo principal. The robot can dance significa el robot puede bailar. Si le agregamos un complemento, que en este caso es optativo, por ejemplo el complemento cumbia, podemos generar la oración the robot can dance cumbia. El robot puede bailar cumbia. Por otro lado, para hacer una oración negativa, en vez de utilizar can't, simplemente cambiamos el can por un can't. Y nos queda la expresión con la misma estructura. Sujeto más el can't, esta vez, más el verbo y finalmente un complemento, el cual puede ser optativo. Y tenemos aquí una oración como the robot can't play. El robot no puede tocar, porque play además de jugar significa tocar. ¿Ya? Y si le agregamos un complemento, por ejemplo, the guitar, la guitarra, podemos generar una oración como the robot can't play the guitar o el robot no puede tocar la guitarra. Aquí tenemos más formas de poder expresar estas oraciones con esa estructura. Sujeto, can, verbo, complemento. Podemos generar oraciones como the teacher can speak English, es decir, el profesor puede hablar inglés, o the students can dance electronic music, los estudiantes pueden bailar música electrónica. Y en el caso de oraciones negativas, sujeto más can't más verbo más complemento, podemos generar oraciones como chickens can't fly, las gallinas no pueden volar. Si se fijan, esa oración no tiene complemento, está vacío porque el complemento es optativo. Pero la última oración sí tiene complemento. The camera can't take HD pictures, o sea, la cámara no puede tomar fotos HD. Y luego de ver el verbo can y can't para expresar posibilidad o imposibilidad, vimos como siguiente materia los adverbios de frecuencia o adverbs of frequency, que se refieren principalmente a palabras que indican qué tan seguido realizamos ciertas acciones, ¿ya? Cuántas veces realizamos estas acciones en un momento determinado. Y vimos tres acciones, o mejor dicho, tres adverbios de frecuencia principales. Primero vimos always, luego sometimes y luego never. Always significa siempre, sometimes significa a veces y never significa nunca. Utilizamos oraciones para poder explicar el uso de estos adverbios en el contexto. Por ejemplo, con la palabra siempre o always puedo generar una oración como I always take my phone to the bathroom, que significa yo siempre llevo mi teléfono al baño, porque constantemente, todo el tiempo, llevo mi teléfono al baño. Por otra parte, podemos utilizar la palabra sometimes a veces para crear una oración como sometimes I upload photos to Instagram, que significa a veces yo subo fotos a Instagram. O sea, no todo el tiempo, solo algunas veces, de vez en cuando. Y finalmente podemos utilizar la expresión never o nunca para decir una oración como I never send nudes to anyone. Es decir, yo nunca envío fotos íntimas a nadie, porque eso es algo que yo nunca hago y en realidad nadie debería hacer, nunca hacer, pues puede ser muy peligroso hacerlo en internet. Aquí vale la pena notar que palabras como siempre y nunca, o sea, always and never, van después del sujeto, en este caso el sujeto es yo, porque soy yo quien realiza la acción, y antes del verbo. Entre el sujeto y el verbo colocamos el adverbio de frecuencia always y el adverbio de frecuencia never. Mientras que el adverbio de frecuencia sometimes, a diferencia de los otros dos, lo utilizamos al principio de la oración, antes del sujeto, en este caso del sujeto I, y obviamente antes del verbo. Por eso decimos yo siempre, yo nunca, pero en vez de decir yo a veces, decimos a veces yo, porque sometimes va delante del sujeto. De esta manera podemos tener ejercicios como el siguiente, en el cual tenemos una tabla
en la cual encontramos los diferentes meses del año, from March to September, es decir, desde marzo a septiembre, y la frecuencia durante esos meses en la cual realizamos las siguientes acciones: post videos on YouTube, que significa postear videos en YouTube; upload photos to Instagram, que significa subir fotos a Instagram; y buy products online, que significa comprar productos en línea. En base a esta información podemos generar oraciones como, por ejemplo, I always post videos on YouTube, que significa yo siempre posteo videos en YouTube. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el cuadro, se dan cuenta que en la acción postear videos en YouTube, esta persona siempre, todos los meses está posteando videos. Por lo tanto, I always post videos on YouTube, yo siempre posteo videos en YouTube. Por otra parte, no todos los meses se postearon o se subieron fotos a Instagram. Solamente algunos meses. Por lo tanto, algunas veces se subieron fotos a Instagram. Por lo tanto, puedo crear una oración como sometimes I upload photos to Instagram. Es decir, a veces subo fotos a Instagram. No todo el tiempo, no todos los meses, solo algunos meses. Y finalmente, cuando se trata de comprar productos en línea, nos damos cuenta que durante todos los meses en ninguno se compró productos en línea. Es decir, I never buy products online. Yo nunca compro, ese compro en realidad es con una M, disculpen, compro productos en línea. ¿Ya? Por lo tanto, utilizamos el adverbio de secuencia never, nunca. Y esa sería la explicación de los contenidos de la prueba. ¿Ya? Les pido disculpas nuevamente por la falta de ortografía aquí. Aquí una M en vez de una N. Y espero que esto les haya servido para aclarar dudas y que ustedes puedan rendir una excelente prueba. Que estén muy bien.